Listo, pues entonces el día de ayer, dentro de la materia, pues revisamos información sobre la administración del crédito. Sí, vimos Le algunas. dicen, disculpe, antes que empiece. Estaba Cuéntame. revisando mis asistencias y yo sí Ujú. estaba. Solo me Estabas, pero desconecté el porque momento que les pregunté para que hagan para que hagan la presentación, pues no estabas y lastimosamente pues no podías tener asistencia. Ujú. pero era que me avise, aunque sea para salirme entonces. Puedes ver la grabación y vas a ver que te había nombrado Es que Lisa, e informé sí que le no comenté tenías. que se me apagó el celular y yo Y, vine, fui a prender la laptop y hasta que se prende y todo, y yo sí me demoré. y ya, Más entonces por eso. cuando estuviste en clases, yo te hice la pregunta para que informes, para que hagas el informe, te saliste. No, no, Lisa, Entonces, lo yo único solo que escuché. te pido, entonces, en todo caso, justifica, no tienes cargado en la plataforma el trabajo, por eso te tomé a ti primero el trabajo. A mí no me Y tomó primero, si usted puede revisar la grabación, les mencionó al compañero Rodríguez, ya, creo que ya, también no, perfecto. Entonces, él y luego a ti, porque tampoco te habías cargado. En todo pero yo no caso, escuché porque ya se me apagó el teléfono. en todo caso, te pido, por favor, revises la grabación, está cargada en la plataforma, que la revises e insistí varias veces y comenté en el foro y dije que pues no les voy a poner asistencia porque no han presentado el trabajo. Ya está ¿Estamos? bien, Lisa, pero para la próxima también sí le pido, si no me va a poner asistencia, que me avise para después yo no ingresar a la clase. Gracias. No te puedo avisar, la verdad, tienes que estar en la clase y realmente no es Es una que no es situación justo, mía. Lisa, que yo esté en la clase y sin embargo tenga inasistencia, o sea, no me parece algo lógico. Es algo lógico cuando yo hago la pregunta para que hagan la exposición, Es que no yo no le expone, escuché, Lisa, no le escuché, por eso es eso me diferente. salí y no Entonces, pude yo presentarle. puedo hablar, por favor. No, Gracias, ya mejor continúe, Lisa, gracias. te agradezco mucho. Perfecto. Entonces, habíamos revisado información sobre sobre la clase de administración de cartera, pues vimos ciertos avances de cómo se administra la cartera, el manejo del riesgo, pues hicimos algunos conceptos en particular ya del crédito, hicimos también pues dentro de la conceptualización, pues analizamos lo que era el riesgo, los tipos de riesgos, ¿sí? Y también pues fuimos analizando pues cómo se va estructurando un crédito, ¿no? Vimos a través de una tipología del estructural del crédito, pues vimos qué tipos de créditos podemos tener tanto de corto, ¿sí? Y de largo plazo. Y obviamente, pues a conveniencia de los usuarios del producto que buscan, pues existe pues una estructura dentro del ámbito del crédito, ¿no? Por lo tanto, pues el día de hoy vamos a seguir revisando información. Vamos a ver, en este caso en particular, continuar con la parte del desarrollo de la materia, ¿sí? Viendo lo que es la administración del crédito, de tal forma pues que vayamos cerrando ciertos conceptos. Perfecto, entonces a continuación, pues después de tener esta tipología de la estructura del crédito, pues vamos a tipificar la estructura del crédito, pues direccionando pues a la parte de capital de trabajo, ¿sí? Estos créditos que entendemos que tienen características para empresas capaces de expandir su condición financiera dentro de los diferentes ciclos estacionales, ¿sí? ¿Qué tipos de ciclos podemos tener? Pues podemos tener estos ciclos que al inicio del ciclo estacional, pues manejan activos circulantes, activos fijos, un pasivo y un capital contable, ¿no? Bajo una estructura, ¿sí? Muy conservadora. Los activos circulantes, pues, no superan a sus activos no circulantes, que maneja una estructura de pasivo bastante conservadora en función del capital que tiene, ¿sí? Durante los diferentes ciclos estacionales, pues vemos que el mix del desarrollo de las actividades económicas hace que su pasivo crezca, el pasivo crezca a través de qué, pues básicamente de la estructura de endeudamiento. Eso hace pues que tengamos más recursos dentro de la organización a través de los activos circulantes, ¿no? Recordemos que el capital contable y el activo fijo, pues mientras no hago inversiones, no se aumenta. El capital contable, mientras no hago un aumento de capital, pues el capital contable se va a mantener bajo este esquema, ¿no? Entonces, lo que durante el ciclo estacional, pues lo que
Lo que normalmente está generando movimiento, pues es las transacciones tanto de financiamiento a corto plazo, la captación de recursos de dinero, de cuentas por cobrar, los inventarios, normalmente están moviendo y el activo circulante va fluctuando, ¿no? Y al finalizar un ciclo estacional, pues normalmente entendemos que ya existe o regresa a una estabilidad la estructura, pero la estructura ya tiene una consecución final que es de los resultados o una integración de resultados del ejercicio, ¿sí? A través de las utilidades o pérdidas del ejercicio y con eso pues volvemos a tener una estructura conservadora dentro del ámbito del estado financiero, ¿no? Por lo tanto, dice pues que el destino de los requerimientos crediticios, ¿sí? Generan pues las necesidades estacionales o de oportunidad, ¿sí? En este caso pues tenemos pues desfases o imprevistos de caja que normalmente son pues manejados a través de la liquidez para el pago de obligaciones de corto plazo durante el ciclo, ¿no? Se da un énfasis principal, ¿sí? En el perfil de la gestión del sujeto de crédito, ¿sí? Que se analiza dentro de la estructura de crédito de capital a trabajo transitorio, ¿sí? Debido a que existe una generación interna de fondos y de recuperación efectiva que es periódica, ¿no? Asimismo, pues el margen de las utilidades genera una gran es bastante importante, ¿sí? Son márgenes de utilidades altos y generan pues bajos índices de endeudamiento al comienzo y al final, pero durante el ciclo pues obtenemos recursos, esos recursos pues como son de corto plazo hay que devolverlos inmediatamente, eso quiere decir que posiblemente dentro de ese periodo final de la estación ya termino de pagar esas deudas y volvemos a la instancia pues de mantener una estructura de estado financiero, ¿no? Básicamente eso en las estructuras de crédito para capital de trabajo transitorio. ¿Qué pasa con la estructura? Pues para el capital de trabajo recurrente, de igual forma, pues este tiene características que están enfocadas hacia las empresas cuyas ventas y activos crecen más velozmente que la generación interna de fondos para autofinanciar. Está enfocada pues en que la operación genera crecimiento, ¿sí? Y no se viene enfocado en el tema de financiamiento, por lo tanto, pues el aumentar pasivos en cada una de sus fases sin solución de continuidad, ¿no? Por eso se conoce como recurrente. Entonces vemos que en la fase número uno, pues tenemos una estructura conservadora, activos circulantes, pasivos, activos no corrientes, el capital contable estructurado, ¿sí? Pero como esta estructura pues genera ventas, ¿sí? Genera ventas de activos, desarrolla una generación de fondos mucho más rápida, pues el activo circulante crece, el financiamiento también viene acompañado. Estamos hablando de capitales de trabajo que son recurrentes, que son de corto plazo también, por lo tanto hace que el pasivo también crezca, ¿no? Y en la fase número 3, no regresamos a una estructura, a una estructura final, sino que en este caso, pues sabemos que sigue en constante crecimiento, sigue generando una mayor cantidad de activos circulantes y un pasivo, pues, que va creciendo a la par, ¿no? Por lo tanto, pues la estructura en cada una de las fases, pues es variable y tiene una tendencia alcista porque justamente, pues habla que existe una generación interna de fondos, ¿sí? Que es continua, ¿no? ¿Sí? En este caso dice que el destino de los requerimientos crediticios están enfocados en el aumento de las ventas, ¿sí? De una forma acelerada que generan una generación interna de fondos, ¿no? Las situaciones de crecimiento hipertrofiado, pues, o conocido como overtrading, ¿sí? Pues este ámbito, pues lo que genera es un crecimiento hacia la alza, ¿no? Con una gran velocidad. No hay recuperación efectiva hasta cambios de socios o aporte de capital o aporte de socios de accionistas. Por lo tanto, pues las estructuras de capital contable se mantienen, ¿sí? Mientras no exista un aumento de capital. Donde se hace énfasis, pues en este caso, pues para los aspectos de generación de créditos y el endeudamiento sobre las utilidades, aquí pues se maneja o se vigila el índice de apalancamiento, ¿sí? Esa capacidad que tengo de financiarme durante periodos de tiempo y obviamente que esto genere rendimientos futuros, ¿no? El margen de utilidad termina siendo bajo, por lo tanto, pues se verá comprometido el apalancamiento, ¿sí? Porque si tengo un margen de utilidades bajo, pues en un momento determinado mi utilidad es una pérdida, básicamente
pierdo una instancia de apalancamiento positivo. Es por eso que debe haber una observación constante del apalancamiento, entendiendo que ¿sí? El apalancamiento positivo es cuando me financio y la empresa pues genera utilidades o genera rentabilidades dentro de sus operaciones. ¿Sí? Al manejar márgenes bajos por el impacto que tiene de una venta rápida, de tratar de salir de sus inventarios, de generar valores o generar precios variables y con variables que pueden hacer que en un momento determinado pues pueda sufrir pérdidas. Eso hará que mi apalancamiento siempre esté en esa vigilancia continua, ¿no? En este caso en particular dice que hay que generar garantías con activos, ¿sí? Todo el financiamiento está basado en los activos, ¿no? En este caso, pues prendas sobre las mercaderías a nivel de garantías, ¿sí? Descuentos de documentos de terceros, en caso de venta de carteras, ¿sí? Financiamientos de activos, ¿sí? Directamente asociados con las arrendadoras o la generación de leasing a través del aprovechamiento de estos instrumentos financieros, ¿no? Básicamente, pues, que se pueden aprovechar dentro de una estructura de crédito para capitales de trabajo recurrentes, ¿no? Eh, de los diferentes fases del manejo del crédito, ¿sí? Para empezar ya a desarrollar este tipo de créditos de corto plazo, pues normalmente pues se desarrollan estos ámbitos de acercamientos al cliente, ¿sí? Empezando pues por una entrevista inicial, y en este caso en particular dice que dentro de esta entrevista inicial el primer paso pues es una operación de crédito. En la operación de crédito, pues siempre será la entrevista inicial con el cliente, ¿no? Un acercamiento para un conocimiento, ¿sí? De entender, pues, quiénes son los representantes o quiénes están al frente del manejo, ¿sí? De la búsqueda de las líneas de crédito. Por otro lado, pues, revisar las posibles limitaciones que son básicas del cliente. Lo primero, pues, verificar buros de crédito, analizar las cuentas cerradas del historial crediticio, ¿sí? Las listas que se manejan dentro de la UAFE, ¿sí? Para el control de fondos de efectivo, ¿sí? Los valores pendientes de cobro con las instituciones financieras. Básicamente, primero, pues comenzar a levantar información, ¿sí? Que de la vida, de la historia de una persona o de una organización dentro de la misma, ¿no? Por otro lado, pues conducir a la entrevista inicial con habilidad para extractar la información que necesita y no ahuyente al cliente, ¿sí? Por otro lado, pues debe ser un buen escuchador y formulador al mismo tiempo que las preguntas apropiadas se deben generar dentro de esta entrevista, ¿sí? Las siguientes inquietudes que deben tener respuestas satisfactorias, ¿sí? Que se maneja dentro de una entrevista inicial. ¿Qué tenemos en este caso en particular? Pues preguntar quién es el prestatario y quién es el que va a pagar el préstamo. Conocer pues justamente quién es el solicitante y quién va a ser el pagador. Cuál es el negocio, conocer la actividad, el lugar del empleo, ¿sí? El monto del crédito que necesita, cuál es el aporte personal y el aporte requerido, ¿sí? Si es una inversión, con cuánto voy a contar o voy a empezar como capital propio y cuánto es el financiamiento que está buscando, ¿sí? Por otro lado, pues conocer el destino del préstamo, generar preguntas como cómo solucionarán su necesidad del crédito, ¿sí? Dice cuándo y cómo será cancelado los préstamos, para entender esta instancia, pues para ver cómo el giro de negocio, pues podrá llegar a cancelar ese crédito. Por otro lado, pues preguntas como de dónde provendrán los fondos para cancelar, de operaciones, de giros, de otro giro de negocio, ¿sí? Del sueldo, básicamente para hacer un conocimiento cuál es el hecho generador, ¿no? Por otro lado, pues qué información financiera está disponible para ser analizada, que tenga desarrollada, ¿sí? Si una persona jurídica, pues está obligada a llevar contabilidad, deberá tener libros, deberá tener información para que sea analizada. Si es una persona natural, pues básicamente lo que tendrá que hacer es presentar todos los informes que se manejen a nivel de personas naturales, pueden ser obligadas y no obligadas, ¿no? Si son obligadas, pues tendrán su propia contabilidad. Si no son obligadas, pues por lo menos una estimación de ingresos y egresos, ¿sí? Que se maneja dentro del ámbito contable, ¿sí? Que
es obligatorio, ¿no? Es mandante justamente para buscar créditos dentro de las organizaciones, ¿no? Conocer de dónde obtuvieron créditos anteriores, ¿sí? Saber pues de dónde generaron su historial crediticio, ¿sí? Cuáles son las garantías propuestas, conocer sus colaterales, cuál es su experiencia en la actividad generadora de ingresos, saber cuánto tiempo está en el mercado, qué participación tienen, ¿sí? Esa experiencia que pueden haber desarrollado durante los diferentes años, ¿no? Durante las diferentes instancias de tiempo como para valorar, ¿sí? Esa actividad y sobre todo pues que sea capaz de generar recursos para el pago y la cancelación de ese crédito. La segunda parte, pues dentro del análisis y del acercamiento hacia el cliente, pues es ya la recopilación y la verificación de la información que el cliente debe proporcionar, ¿no? En este caso, pues una recopilación de información para el análisis está dado principalmente de la solicitud de crédito, y que esa solicitud de crédito pues debe ser llenada de manera completa, es documento legal e importante y principal, pues, de información sobre el cliente, ¿no? Por otro lado, pues, el sustento de activos e ingresos, certificados de ingresos, las facturas, copias de escritura de propiedad o impuestos prediales, matrículas y vehículos, ¿no? Otro tipo de información, pues, es un informe básico, ¿sí? Si es negocio, pues, la ubicación, los socios, la administración, los recursos humanos, la historia de la empresa, las instituciones financieras, las instalaciones, los proveedores, los productos y mercados en relación pues con las instituciones financieras, que es información básica, ¿no? Información de creación de la organización, ¿sí? Información que debe tener sí, toda organización y por lo tanto pues es susceptible de análisis. Asimismo pues se recopila información financiera, el estado de situación financiera, el estado de resultados, ¿sí? Con sus diferentes anexos, ¿sí? Sus notas explicativas, el flujo de caja, ¿sí? Por el plazo del crédito, si el crédito es de corto plazo, pues será por 12 meses, si el crédito es de largo plazo, será por el número de años que requiera el crédito, ¿no? Adicional a eso, pues se necesita información de ámbito tributario, pues declaraciones de impuesto a la renta, las últimas declaraciones del impuesto al valor agregado. ¿Sí? Es información que receta la intermediaria financiera justamente para valorar y hacer seguimiento pues, justamente al ámbito de la vida de la empresa, ¿no? Por otro lado, pues se busca otro tipo de información como certificados de cumplimientos, tanto en obligaciones al IES, ¿sí? Al SIC, a causas, en el caso de las causas judiciales también. Si estoy asociado a la superintendencia de compañías, también habrá certificados, ¿sí? Certificados al servicio de rentas internas. Entonces, levantan información de cumplimientos para con organismos de control, ¿no? Y dice pues que la información de todos los intervinientes referente a referencias comerciales, ¿sí? Se necesita información de aquellos, pues números, pues, cómo localizarles, nombres, las cuentas bancarias, ¿sí? En el caso, en las cuentas personales, ¿sí? Debe ser validadas pues con las diferentes fuentes, quiere decir que hay que hacer contactos, hay que llamar, hay que hacer seguimiento, ¿sí? Que es un proceso que se desarrolla dentro de la administración de crédito, ¿no? Asimismo, pues que contar con los números de teléfono, las direcciones y corroborar todo lo que haya sido declarado en materia de referencias, ¿no? Sí, básicamente como para generar una recopilación de información para un análisis, ¿no? Luego, pues existe una verificación de la información. De igual forma, pues acá se debe confirmar con documentos veraces y fehacientes, pues, o por todos los medios más adecuados, los datos más relevantes, ¿no? Sí, en este caso en particular, pues, encontrar lo primero, pues, determinar el comportamiento anterior en la propia institución, en cuanto a créditos, en cuanto a cuentas, ¿sí? Saber cuál ha sido la historia de esta empresa dentro dentro de la institución financiera. Es primera vez que está accediendo a nuestros servicios, podrá tener una especie de cupo y de ahí hacen las líneas de crédito y hay si existe ya
un historial dentro de la organización, dentro de la institución financiera, y esto ha hecho que pues que tenga unas buenas características, pues ya la parte de verificación será menor, posiblemente será simplemente de actualización. Por otro lado, pues la identificación y localización clara del deudor, del garante y del cónyuge, pues, hacer contacto, entrevistarles, inclusive entrevistarles, ¿sí? Tener contacto directo con ellos, pues es una información que requiere ser verificada. Comportamiento en el sistema financiero, asimismo, pues ya a nivel de instituciones financieras, pues hay una conexión entre las organizaciones donde se puede analizar clientes que son de otras instituciones, conocer historiales, y analizar a través de una especie de buró, ¿no? En este caso, pues, ¿cómo se verifica en el sistema financiero? Pues conocer el manejo de las cuentas, asimismo de los créditos, las referencias bancarias, ir directamente al buro de crédito, a través de sus certificados de buro de crédito, ¿sí? Son modalidades que permiten verificar la información. El comportamiento crediticio comercial, ¿sí? Llamar a sus proveedores, ¿sí? A los principales proveedores, a sus principales clientes, conocer pues de instancias si maneja algún tipo de relación comercial con alguna organización, con alguna institución financiera, pues hacer acercamientos. Y por otro lado, pues fuentes de ingresos. Aquí pues se analiza muchísimo la antigüedad de la vida de la persona, ¿sí? En materia económica, si una persona jurídica, una persona natural, ¿sí? ¿Qué tan estable es el negocio? Analizar los montos considerando pues el bruto menos los descuentos, que sería ingresos totales menos todos los descuentos, cuánto es su ingreso neto, ¿sí? Básicamente como para hacer una verificación de datos, ¿sí? A detalle, ¿no? En tercera instancia, pues existe un análisis de la información, ¿sí? Dentro de este análisis de la información, pues al evaluar una solicitud de un crédito, se debe prestar especial atención en los siguientes aspectos, ¿no? Lo primero, pues la calidad de referencia, el carácter, ¿sí? La evidencia de estabilidad del trabajo, eso se analiza la capacidad, ¿sí? La consistencia de la información, que nuevamente, pues forma parte del carácter de la calidad de información, la evidencia de capacidad de pago y niveles patrimoniales acorde pues al crédito solicitado, pues para determinar pues cuánto va a ser la participación de ese crédito dentro de la estructura empresarial. Relación de dividendos versus ahorro neto al 50%. Nivel de endeudamiento frente al patrimonio, pues enfrentar ese endeudamiento, a ver cómo está, si hay un índice de solidez o índices de endeudamiento, ¿sí? Como para poder desarrollar, conocer qué tipo de aportes hacen los socios, cada qué tiempo lo hacen, cómo está constituido el capital, ¿sí? Es información de análisis y de evaluación, ¿no? Asimismo, pues se estudia las perspectivas a futuro, se solicita información de flujos de efectivo, se solicita información de presupuestos, ¿sí? Para conocer, pues y hacerse una idea de cómo la empresa se proyecta para las siguientes periodos y pues obviamente que formará parte de del manejo y del pago de un crédito en el tiempo que sea contratado, ¿no? Asimismo, pues conocer las fuentes alternativas de repago, ¿sí? Conocer la calidad de las garantías, otros ingresos, ¿sí? ¿Qué colaterales está presentando para garantizar que el pago se genere, ¿no? Por lo tanto, pues se estudia también, pues se evalúos, se levanta prendas, básicamente para desarrollar, pues, una constitución de las garantías o de colaterales que se conoce, ¿no? Y por último, pues conocer la rentabilidad del préstamo, ingresos generados versus ingresos realizados, conocer los ingresos netos dividido para la inversión en préstamo menos los saldos promedios, pues eso nos dará un indicador de rentabilidad del préstamo puesto al servicio de la organización, ¿no? Básicamente para ver cómo va a funcionar ese préstamo dentro de la instancia financiera. Continuando con el análisis de la información, pues sabemos que existen informes de análisis financieros de negocios, ¿no? En este caso, pues tenemos el desempeño empresarial, el financiamiento, conocer la liquidez, el endeudamiento, ¿sí? La rentabilidad y un desarrollo de conclusiones y recomendaciones. A ese nivel se maneja
¿sí? A ese nivel se maneja el informe del análisis, ¿no? Tiene una estructura con desempeños empresariales, el financiamiento, la liquidez que maneja, el endeudamiento, la rentabilidad y por último conclusiones y recomendaciones. Por otro lado, pues dentro de este análisis de información también se presenta un informe de análisis financiero para personas naturales. En el caso pues, de personas naturales, pues estará un objetivo, las características personales, un estado de situación personal que se levantará, el ingreso, los ingresos netos personal, ¿sí? Teniendo todos los ingresos que genera la organización y directamente pues se hará unas conclusiones y recomendaciones en función de la capacidad de pago y el crédito que está solicitando, ¿no? Otro reporte que se analiza dentro del análisis de la información financiera, pues el reporte de análisis cualitativo, ¿sí? Lista de chequeo, no es el checklist que se hace. Por lo tanto, pues dentro de eso se revisan los aspectos gerenciales, ¿sí? Y aspectos laborales. Los aspectos operativos, ¿sí? Cómo están los aspectos comerciales, el manejo del riesgo, cómo desarrollan, pues, riesgos, si analizan o tienen un sistema de gestión de riesgos, ¿sí? Y esto pues genera un resumen de RAC, ¿no? De riesgos asociados al cliente, ¿no? Por último, pues se analiza por siguiente punto, pues se analiza las garantías del crédito, ¿sí? Análisis de las colaterales deben ser adecuados de acuerdo a la normativa de garantías de clasificación en dos grupos, ¿no? ¿Sí? El primer grupo, pues son las garantías reales y el segundo grupo son las garantías personales. Hablando de las garantías reales, pues se describen como las que recaen directamente sobre un bien o una independencia de quien sea con independencia de quién sea el titular y dónde se encuentra, ¿no? Básicamente lo que se busca es tener el bien identificado, ¿sí? Tener claramente y desarrollar un instrumento para generar una hipoteca, para generar una prenda, para generar un fideicomiso, ¿sí? Una propiedad en leasing, ¿no? Básicamente, pues que son productos o son modelos de manejo de la parte colateral en cuanto a lo que tiene que ver con bienes muebles, bienes inmuebles y recursos que pueda poseer la organización. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte de bienes inmuebles, tenemos las generaciones de hipotecas, hacer esa escritura de hipoteca, ¿sí? Básicamente para garantizar una acción financiera, ¿no? El ámbito prendario que está enfocado pues a todos los bienes muebles, ¿sí? Los fideicomisos para el manejo de diferentes ámbitos, ¿no? Manejo de recursos se habla acá, ¿no? El fideicomiso es el que maneja y garantiza, ¿sí? Una retribución de ese fideicomiso a través de la administración, ya sea de bienes muebles, bienes inmuebles, inclusive de los mismos recursos del dinero, ¿no? Y por otro lado, pues las propiedades en leasing, cuando desarrollamos este producto, pues de arrendamiento, ¿sí? Con opciones a compra, ¿sí? Y que me van a garantizar un pago futuro, ¿no? Básicamente que son instrumentos que se manejan a la hora de generar créditos y de garantizar, ¿sí? El pago de los mismos. Y como segundo grupo, pues dentro de las garantías tenemos las garantías personales, ¿sí? En este caso en particular dice que el garante es una persona física o una persona jurídica, ¿no? Que responde con su patrimonio del cumplimiento de una obligación por parte de otra persona, ¿no? Nivel de garantía personal. Y aquí se maneja la figura del aval, ¿cierto? Hay un instrumento, ¿sí? Donde se garantiza o se firman ciertos compromisos de un tercero, ¿sí? Para poner en garantía con su patrimonio que un tercero va a pagar esa obligación. A eso se lo conoce como aval, ¿no? Sí, generar un aval o o garantías personales. Entonces dice que las garantías reales pueden constituirse, ¿sí? Las garantías reales pueden constituirse sobre dos tipos de activos, ¿no? Tanto tipos de activos físicos como bienes inmuebles, semovientes, los mismos bienes muebles, ¿no? Y por otro lado, los activos financieros. Podemos tener acciones, bonos, títulos, valores, flujos de fondos, ¿sí? Básicamente
para garantizar con instrumentos del mercado del mercado de valores, ¿sí? Diferentes tipos de productos que pueden garantizar el pago de una deuda. ¿Por qué? Porque tienen un valor real, un valor de mercado, ¿cierto? ¿Sí? Estos activos financieros pues también pueden ser colaterales a través de inversiones, ¿sí? En acciones, en la posesión de bonos, la entrega de títulos valores, ¿sí? El manejo de flujo de fondos. Ahí cuando se administra fondos y se puede sacar un fideicomiso de fondos y del manejo de esos fondos, pues básicamente se los puede constituir fácilmente como garantías, ¿no? El tema de las condiciones de una garantía, lo primero, pues que es identificable, es perdurable, es accesible, es controlable y es mercadeable, ¿sí? Características que debe tener una garantía, ¿sí? Identificable, perdurable, accesible, controlable y mercadeable, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué significa? Pues que cumpla con un bien o valores o productos del mercado de valor que cumplan con estas características, podrán desarrollarse o podrán constituirse como garantías dentro de las organizaciones, ¿no? Luego, pues si ya vamos a desarrollar ejecuciones de garantías, pues acá existe la terminología del valor de liquidación de una garantía y dice pues que la garantía debe cubrir durante toda la vida del préstamo, ¿no? Debe ser, pues es que debe ser perdurable, ¿sí? Y que garantiza pues el principal y los intereses y los gastos de ejecución. Por lo general, pues en un préstamo moroso, la deuda va aumentando, el valor de la garantía va disminuyendo, ¿sí? Entendemos que básicamente, pues el efecto es bajo ese esquema, ¿no? Voy generando una mayor cuantía de intereses, multas, recargos por morosidad, entonces sigue creciendo y la garantía se va manteniendo ahí, ¿no? En un caso que se pueda generar un préstamo de morosidad. Quinto paso, pues la implementación del crédito, ¿sí? Dentro de esta implementación, pues hay que documentar el crédito de manera adecuada. Hay procesos, procedimientos que manejan las instituciones financieras para el cumplimiento de un folio, de un portafolio de un cliente, ¿no? Y por lo tanto, pues la implementación, sin excepciones, con firmas completas, contratos y documentos debidamente llenados, que cumplan con las condiciones que se maneja bajo un estricto estándar, ¿no? Cumplir con los requisitos legales, ¿sí? Después del análisis, conocer que no tiene ningún tipo de falencia o de ámbito legal que pueda no generar pues, un compromiso de crédito. Las garantías tienen que ser constituidas totalmente, significa pues que voy a tener el crédito, tengo que hipotecar, debo levantar una escritura de hipoteca, una escritura de prenda, ¿sí? Generar todo el proceso, una vez que está desarrollado, inmediatamente puede haber desembolsos, ¿no? Seguimiento y desembolso correcto, pues ya cumplí con los pasos previos y puedo comenzar a desembolsar y comienza a existir un seguimiento de aquello, ¿no? Y el seguimiento del destino de los fondos depende muchísimo, ¿sí? De qué tipo de producto estoy manejando, ¿no? Si es un crédito de consumo, pues básicamente la entrega para el uso y el desarrollo que a bien pueda el cliente generar, ¿no? Pero por otro lado, pues existen a veces por montos o por acciones, por una particularidad del contrato de crediticio, pues puede estar estipulado que existe un seguimiento del uso de los fondos. ¿Qué significa? Pues ahí tenemos créditos. Por ejemplo, con la CFN, yo quiero garantizar un proyecto en particular y ese proyecto en particular tiene una vida de proyecto y tiene una devolución de los fondos. Pero una de las condiciones que garantizan la entrega de créditos es que va a existir una reportería del uso de los recursos a lo largo del proyecto para que exista un cumplimiento del proyecto, ¿cierto? Entonces puede haber también esas condicionantes dentro de los contratos, ¿sí? De los contratos de crédito. ¿Por qué? Porque necesita la institución conocer que los fondos están utilizados para lo que el cliente, pues así lo
pidió, ¿no? Entonces depende muchísimo del tipo de crédito que se está manejando, ¿sí? Unos pues no tienen esta condicionante y otros posiblemente dentro de su contratación pues tienen esa cláusula de un seguimiento del destino de fondos, ¿no? Como número 6 tenemos pues el medio de aprobación, ¿sí? En este caso en particular pues empezamos con el propósito y el repago, ¿no? ¿Sí? Acá dice que se debe señalar claramente y de la manera detallada el propósito del crédito, evitando pues generalidades como consumo o capital de trabajo, ¿cierto? Normalmente son una categoría de créditos de consumo o categoría de capital de trabajo, básicamente para el desarrollo y el manejo de ciertas actividades. Montos pequeños, plazos pequeños, ¿sí? Debe citarse específicamente en qué va a usar el dinero del crédito solicitado. No poner inventarios, sino, por ejemplo, compra de 100 quintales de arroz. No citar activos fijos, sino la compra de una trituradora, XYZ, con las características, ¿sí? Marca y todo el efecto para identificar claramente el objeto del crédito, ¿no? Si es de un consumo, debe citar, por ejemplo, viaje de vacaciones a tal ciudad por tales motivos, ¿no? Entonces, pues, dar una definición para que pueda existir un seguimiento, en el caso de que se esté estipulado que debe haber un seguimiento, pues, entender que se consumió para lo que se había pedido el crédito. Por otro lado, pues dice, debe detallarse el monto solicitado y el plazo total, la forma de repago, ya sea mensual o trimestral, ¿sí? Semestral, dependiendo de las condiciones, el aporte propio versus el total de la inversión y la deuda, ¿sí? Entender, enfrentar, pues con cuánto empieza aportando el cliente, normalmente pues un endeudamiento, se supone que pues una parte debe aportar el socio, dependerá mucho de las condiciones, que sería el 30%, el 40%, el 70% tendrá que invertir y la diferencia será financiado, ya dependerá de qué instrumento están manejándose, ¿no? Conocer si es una fuente primaria de repago, el lugar de trabajo, las actividades económicas, ¿sí? Que son condicionantes para identificar el propósito y el repago, ¿no? Por otro lado, pues la número 2 habla de la situación actual y de las perspectivas, ¿no? ¿Sí? En este caso, pues debe incluir características personales del deudor como la edad, la posición socioeconómica, la estabilidad laboral, en la educación formal y técnica, la trayectoria, la experiencia, la perspectiva profesional, ¿sí? Resumen de los riesgos asociados al cliente, ¿no? Básicamente para entender, pues, ese efecto o esa historia que tiene el cliente, ¿sí? A lo largo del tiempo. El tema de las referencias bancarias, comerciales, personales, buró de crédito, también deberá formar parte de la situación actual y de las perspectivas, ¿sí? Conocerlo cómo está a nivel de esa instancia y cómo pretende el cliente pues ir creciendo con el crédito que está solicitando, ¿no? Asimismo, pues la tercera opción dentro de los medios de aprobación, pues está la situación financiera, que ya es un resumen bajo un escrito, ¿sí? Bajo un acta financiera, ¿no? ¿Qué debe contar? Pues con el análisis de los activos personales, la existencia, la productividad, ¿sí? Factores que garanticen una existencia real de esos activos personales. Un análisis del pasivo personal, asimismo, cómo están constituidos, la existencia, el tipo, el plazo, ¿sí? Los diferentes condicionantes de ese crédito. Los ingresos, ¿sí? Asimismo desarrollado de qué fuentes son, ¿sí? Hay una diversificación o es un solo producto, la volatilidad, el nivel de riesgo que tiene al exponerse a los mercados, ¿sí? El análisis del gasto, qué tipos de gastos tiene, gastos familiares, gastos de la organización, gastos administrativos, gastos de ventas, ¿no? Tenemos la suficiencia de los ingresos netos para repagar las deudas, ¿sí? Que tenga una capacidad la empresa que tenga una capacidad de endeudarse, ¿sí? Que tenga la capacidad de endeudarse y que sus ingresos sean suficientes para satisfacer el pago de los intereses y del capital, ¿no? La relación ingreso neto versus el dividendo, ¿sí? ¿Qué porcentaje del dividendo, que es el pago de la sumatoria del capital más del interés, ¿sí? ¿Qué porcentaje tiene sobre el total de los ingresos? ¿Sí? ¿Da una cobertura, una mediana cobertura o no existe cobertura? ¿Sí?
Por otro lado, pues el análisis del flujo de caja, la presentación de un estado de flujo de efectivo proyectado en el tiempo específico de las características del crédito, decíamos, ¿no? Sí, ¿eso qué significaba? Significa pues que si yo al crédito lo voy a manejar de corto plazo, hemos dicho pues hacer por lo menos un análisis, ¿sí? Hacer un análisis por lo menos de instancia, un análisis por lo menos de instancia en el tiempo, mínimo en el tiempo del crédito, ¿no? Si es de corto plazo, 12 meses, si es de largo plazo, 1, 2, 3, 5, N cantidad de años en el futuro. El análisis del flujo de efectivo tiene que acompañar al crédito, al plazo del crédito que se está pidiendo. Como cuarto punto, pues habla de la situación de riesgo y las garantías, ¿sí? Dentro de esto, pues se debe detallar el riesgo, ¿sí? El riesgo actual, el riesgo propuesto para el futuro, ¿sí? Los niveles de cobertura, el nivel de endeudamiento, ¿sí? La calidad de garantía. Y en caso de ser garante personal, pues debe detallar lo indicado en los puntos 2 y 3, ¿no? Asimismo, situaciones financieras y la información relevante, ¿sí? De referencias del garante también. Como paso número 5, dice que existen las fortalezas y riesgos principales, ¿no? Asimismo, pues entender y determinar dentro de este estudio de aprobación la estabilidad laboral que presenta la estabilidad laboral que presenta la persona, el sector económico de donde está situado la organización, los niveles de dependencia de los ingresos. Es una fuente de ingresos, son varias fuentes de ingresos, hablando de ámbitos de diversificación, ¿sí? ¿Qué tipos de inversiones tiene? Entonces, eso me garantiza fortalezas y también me garantiza pues niveles de riesgos que puede correr la persona natural o jurídica. Por último, pues tenemos las recomendaciones, donde habrán conclusiones generales, ¿sí? De levantamiento, pues se explicará en sus conclusiones la dificultad de encontrar la información, algunas características de preocupación o de satisfacción de la información que entrega el cliente, ¿sí? Y por último, pues la recomendación final, ¿no? Entendiendo que esta recomendación final, pues tiene que hablar de que el cliente pues es sujeto de crédito y se le va a entregar o se le va a otorgar un monto en particular aprobado, ¿cierto? No necesariamente el monto que termina pidiendo el, el cliente es el que se le va a entregar, puede ser unas veces menores, dependiendo de todas las condicionantes, ¿sí? Garantías, de las condicionantes de la información financiera para desarrollar una línea de crédito. Qué sé yo, el cliente fue por $50,000 y la línea de crédito le dice, no, te puede tener un crédito de $100,000, ¿sí? Por las condiciones que tiene. Por lo contrario, voy por $50,000, me dice, no, sus colaterales y su instancia de información me da la capacidad de que usted puede endeudarse nada más $25,000. Entonces, depende muchísimo de ese aspecto, ¿no? ¿Sí? De esta calificación de líneas de crédito que va a permitir, pues, justamente que la persona natural o la persona jurídica obtenga un crédito dentro de una institución financiera, ¿no? Hasta ahí la parte de la consecución de cómo se califica hacia un crédito, ¿sí? Ahora vamos a seguir con la parte 3, ya la administración del crédito en particular, ¿no? Acá es donde se ejecutan pues, los archivos del cliente, el seguimiento de las operaciones de crédito, ¿sí? El contacto y la actualización, el reconocimiento de los diferentes problemas, las señales de alarma y medidas precautelares, ¿no? Vamos a revisar cada uno de ellos, cómo se lo maneja dentro de la administración del crédito, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver, seguimiento y reconocimiento de créditos aproblemados, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya pasamos a una instancia de créditos aproblemados, ¿no? Acá pues tenemos reconocimientos de los problemas, ¿sí? La visualización de qué tipo de problemas tiene la persona y por qué motivos son los que le están haciendo pasar para que no pueda generar una instancia de pago. Y esto pues dice que existen dos tendencias que deben evitarse al enfrentarse pues a un problema. Lo primero, ignora el problema y se resolverá solo, ¿no? Eso es algo que debemos evitarlo. Y el otro lado, respuestas ametralladoras, soluciones fáciles, rápidas y totalmente inadecuadas, ¿no? Entonces, es una de las formas que
generan pues más conflicto y el problema no se lo resuelve, ¿no? Dejar que el problema se resuelva solo, ¿no? Pues porque hay que tomar acciones. Y lo otro, pues generar algún tipo de solución muy rápida, muy superflua, puede hacer que al final la recuperación se termine cayendo, ¿no? Por lo tanto, pues esa es una instancia en particular. ¿Qué causas pueden generar estos problemas? Pues lo primero, pues puede venir del ámbito interno, ¿no? De origen interno, ¿sí? Dentro de los análisis pues, puede haber una inobservancia de los criterios básicos del crédito, ¿sí? No se puso atención a los momentos de análisis, al momento de la entrevista, ¿sí? Básicamente donde se pudo haber generado diferentes tipos de problemas previo a la aprobación. Énfasis exclusivo en volúmenes de negocios, ¿sí? O beneficios a corto plazo, ¿no? ¿Sí? Desarrollar, pues, que el volumen del negocio, pues, iba a estar enfocado, pues, en un criterio de una instancia de corto plazo, ¿sí? Que básicamente tenía un gran riesgo de terminar actividades en menos de un año y no iba a lograr generar el pago, ¿no? La falta de sentido de responsabilidad en el otorgamiento del crédito, no cumplir con los pasos previos, ¿sí? No cumplir con cada uno de los pasos, entrevistar, levantar información, analizar la información, hacer informes, ¿sí? Detallar y generar todo el aspecto de garantías, cumplir con las garantías que estén ya constituidas, cosas como esas puede hacer que el sentido de responsabilidad del crédito tenga un otorgamiento bajo un estándar problemático, ¿no? Por otro lado, pues ignorar los cambios en las condiciones económicas. Recordemos que nosotros habíamos dicho, pues que asimismo, pues como nosotros somos personas que nos estamos formando dentro del ámbito administrativo, dentro del ámbito financiero, pues necesitamos conocer la instancia económica, ¿sí? Las instituciones financieras hacen el mismo estudio. Recordemos, ellos presentan estudios de la economía, ¿sí? A nivel de diferentes ámbitos y justamente pues el dejar de lado estos o ignorar estos cambios en las condiciones económicas, pues básicamente lo que hace es que se pueda incurrir en problemas de futuro, ¿no? No hacer análisis económico, político, social, tecnológico, ¿cierto? Pues básicamente nosotros estaremos desarrollando un análisis PES, ¿sí? Estaremos desarrollando justamente para cumplir con este requerimiento que es importantísimo, ¿no? Saber dónde estamos pisando, ¿sí? Y no considerar estas particularidades, saber que hoy en día existe un gran riesgo dentro de la entrega de recursos por temas de inseguridad, por temas políticos, por temas económicos. Entonces, entregar recursos con una gran facilidad puede ser que en el futuro te genere una problemática, ¿no? Y por otro lado, pues la instrumentación con documentos incompletos. Ah, pues perfecto, hay una plantilla para llenar información de la persona natural, sí, básicamente llena para casilleros y la firma y completo, ¿no? Hay que llenar absolutamente toda la documentación, presentar y solicitar todos los documentos que respalden el detalle que puede entregar el cliente, ¿sí? Justificaciones, el tema de no desarrollar o finalizar un proceso de garantía hipotecaria, prendaria, eso puede hacer que en el futuro pues tengamos problemas, ¿no? Y dentro de las medidas precautelares, pues dice que el funcionario de crédito a cargo de la cuenta es el primer responsable por la identificación del crédito en problemas, ¿cierto? ¿Qué significa? Pues inmediatamente que existe una problemática de no pago, pues el primero que tiene que estar al pendiente de ese crédito, pues obviamente será el asesor, ¿sí? Que otorgó el crédito, ¿cierto? Y que hizo el estudio y que presentó un informe para decir que se apruebe. Esa es la primera parte, ¿no? De las medidas precautelares, ¿cierto? Sí, donde el asesor, ¿sí? Tiene que acercarse, pues debe percibir oportunamente el deterioro de los riesgos crediticios y tomar acciones pertinentes, ¿no? Tomar medidas, pues, de insistencia, de generación de cambios de las condiciones, ver cuál puede ser el trabajo con el cliente que está generando problemas, ¿no? Por otro lado, pues revisar la documentación legal que sustentan los créditos y garantías concedidas, ¿no? ¿Sí?
Esta revisión deberá ser apoyada pues con el departamento legal, ya cuando entra una siguiente instancia, ¿no? Documentación legal que debe sustentar. ¿Qué significa? Todo la carpeta, el file del cliente puesta ya para una condición de revisión, ¿sí? Y análisis para que el departamento legal pues tenga una claridad de cómo o qué instancia recurrir a la hora de desarrollar una recuperación de la cartera, ¿no? Por otro lado, pues el suspender temporalmente las líneas de crédito y las concesiones de nuevas operaciones hasta obtener resultados de las devaluaciones crediticias. Recordemos, lo que se califica dentro de las instituciones de crédito son líneas de crédito, ¿cierto? Entonces, tú puedes ir consumiendo las líneas de crédito durante N cantidad de tiempo, ¿sí? Si tu necesidad es en ese instante y quieres consumir toda la línea de crédito, pues, un riesgo muy alto para es un riesgo muy alto para la institución financiera. Y normalmente lo que hacen es ir entregando, ¿sí? De esa línea de crédito desembolsos, ¿no? Entonces, al primer desembolso que haya problemáticas de pago, lo que haces es suspender la línea de crédito hasta que regule sus condiciones de pago, ¿sí? Y volver a trabajar con el tema de entrega de más recursos, ¿no? Básicamente es cómo funciona y pues eso es lo que garantiza pues tener una interacción con el cliente, ¿sí? Para poder suspenderle líneas de crédito, ¿sí? Darle un freno, un freno a sus actividades, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita ponerse al día, porque necesita desarrollar un ambiente de pago continuo, ¿sí? Y a partir de eso, pues mejorar o realizar pues algún tipo de ajuste para sus pagos venideros, ¿ok? ¿Qué más? Dentro de estas medidas precautelares, pues también tenemos el evaluar el estado de la actividad, ¿sí? Dice el cliente, pues en base de la información cualitativa y cuantitativa que presentó, pues pedirles una actualización. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Se debe obtener de manera urgente, ¿sí? Pues, si hay un cambio en los flujos, si hay un cambio en los ingresos, si hay un cambio en alguna particularidad del estudio, del análisis financiero que se realizó y por ende, pues hay que corregirlo, ¿no? Identificar la causa real del problema, ¿sí? Conocer por qué no se puede pagar, debe evaluarse con profundidad el mercado, el producto, la rentabilidad, el endeudamiento y la situación del cliente frente a otros acreedores comerciales y financieros, ¿no? Asimismo, pues el establecer un plan de acción que determine, pues en forma específica, las medidas a adoptarse, ¿sí? Con el propósito de proteger los activos de la institución financiera, ¿no? Dentro del ámbito ya de las garantías, pues deben ser reevaluadas, proveyendo pues una cobertura real a los créditos vigentes. Sí, si los colaterales son insuficientes, se deberá negociar para obtener o reforzar las garantías existentes o medidas que aseguren las fuentes de repago, ¿no? Normalmente pues se busca tener las garantías justas, ¿sí? Cumplir con el 140%. Dependiendo de las condiciones de interacción con el banco, podemos llegar a tener garantías de 1 a 1, del 100%, y cuando existe problemática y las garantías no son las suficientes para poder extinguir una deuda, ¿sí? Lo que buscan las instituciones financieras pues, es hacer una renegociación, ¿no? Buscar un refuerzo de garantías para un cumplimiento futuro. ¿Por qué? Porque hay un alto grado de riesgo de no pago, ¿no? Por lo tanto, pues ya estamos en este tipo de medidas donde existen problemáticas. Y estas medidas precautelares dice que el crédito en problemas debe ser calificado de acuerdo a la gravedad del problema, ¿cierto? Sí, si hay un crédito que definitivamente no hay un compromiso de pago, no hay un abono, no busco desarrollar modalidades de refinanciamiento, no trato de gestionar o dejo de desarrollar pagos, básicamente tendrá una calificación específica, ¿sí? Básicamente por el compromiso que pueda demostrar el pagador de estos créditos, ¿no? Y de ser el caso, dice, reasignar la cuenta al departamento ya de cobranzas, de recuperaciones o ya directamente al ámbito legal, ¿cierto? Para que pasen de medidas precautelares a una instancia jurídica, ¿sí? Donde se pueda insistir de alguna manera o buscar instrumentos para una recaudación mucho más contundente, ¿no?
Entonces, ahí normalmente dentro de las acciones legales que se ejecutan, pues analiza pues al cliente, sus garantías y si se pueden o no se pueden ejecutar. Dice, si a nivel del cliente es viable y las garantías son buenas, ¿sí? Es preferible no ejecutar. Si el cliente es inviable, pero las garantías son buenas, se ejecutan. Si el cliente es viable, ¿sí? Las garantías deficientes se espera, no se ejecuta porque pues, prefiere renegociar, ¿sí? Para poder tener nuevas garantías. Y cuando el cliente es inviable y deficiente, pues esa es una ejecución inmediata, ¿cierto? ¿Sí? Básicamente para el ámbito de la ejecución de las acciones legales y de la ejecutar garantías, ¿no? Normalmente, pues dentro de las organizaciones, pues pueden analizar los diferentes estados de las carteras de crédito, ¿sí? Y pues de alguna manera, pues determinar los diferentes tipos de carteras o riesgos de cartera que pueden estar a la interna de las instituciones financieras. Existen estados de cartera de crédito. El primer estado, pues, es de la cartera por vencer, ¿sí? Todo con una normalidad, ¿sí? Son, en este caso, dice, para las cooperativas, son los créditos que tienen mora menor a 35 días, hay tanto en ámbitos micro, consumo y pymes, ¿sí? Y de viviendas de 65 días. En el caso ya de carteras vencidas, pues una mora más allá de 35 días en el ámbito micro, consumo, pymes, y para las viviendas igual, a partir de los 65 días ya puede ser una cartera vencida. Una cartera que no devenga intereses, ¿sí? Pues una porción por vencer de un crédito que ya tiene una parte vencida, ¿sí? Prácticamente se les conoce como las QNDI, ¿no? Y una cartera en riesgo, pues la suma de la cartera vencida más la cartera QNDI ya genera, ¿no? La cartera en riesgo, pues la que ya tiene una cartera vencida más esta cartera que no devenga intereses, ¿no? Que son ya la parte ya de multas y de morosidad que se puede generar. La cartera en mora ampliada, una cartera como mora más allá de un día, ¿sí? Y que se le da pues una instancia para ser recuperada, ¿no? Tipos de estados de las carteras: cartera por vencer, cartera vencida, cartera que no devenga intereses, cartera en riesgo y cartera en mora ampliada, ¿no? Sí, tipos de cartera dentro del ámbito de la administración del crédito. Asimismo, pues ya continuando con las instancias de manejo de la administración del crédito, pues normalmente existen ámbitos de provisión y de cobertura, ¿sí? Dentro de las organizaciones de institución financiera para el manejo del crédito, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con las provisiones, pues, las provisiones es el gasto para cubrir la cartera deteriorada o en riesgo o con un riesgo problemático, ¿no? En este caso, pues se calcula en base a la calificación de los créditos. Puede ser un crédito A1, A2, A3, ¿sí? Un crédito B1, B2 y así se de acuerdo pues a la normativa como un porcentaje del saldo del capital de los créditos, ¿no? A mayor riesgo, mayor será la provisión, ¿no? Hay una estructura bajo ese esquema para desarrollar provisiones, que son el asumir gastos, ¿sí? De cartera deteriorada, ¿no? Sí, asumir un gasto, desarrollar un gasto por una incobrabilidad futura, ¿no? La cobertura de las provisiones dice que ya es el monto de la provisión constituida dividido para el monto de la cartera que ya está en riesgo, ¿sí? Eso quiere decir, pues lo que va a cubrir debe ser mínimo el 100%, es decir, por cada dólar de cartera en riesgo debe haber al menos una cantidad similar, ¿sí? Por cada dólar de cartera en riesgo debe haber por lo menos un dólar de provisiones, ¿cierto? ¿Sí? Si yo tengo determinado dentro de mi cartera que tengo $100,000, $100,000 en cartera en riesgo, pues debo tener $100,000 de provisión, ¿sí? Para cubrir la cartera, ¿no? Entonces, en el ámbito de la provisión hay una condicionante, ¿sí? Para desarrollar las provisiones serán en función de las calificaciones del crédito, ¿sí? A mayor riesgo, mayor será la provisión. Y en el ámbito de la cobertura de las provisiones dice que por lo menos deberá ser el 100%, ¿sí? de la cartera en riesgo. Si la cartera sube, tendrá que subir la provisión. Si la cartera baja y
pretendo dejar la provisión al nivel que está, lo puedo hacer, ¿sí? Pero si la cartera sigue subiendo, hay que ir provisionando más, ¿no? Por lo tanto, pues a eso se refiere esta condicionante de cobertura. Ahí tenemos algo de información, ¿sí? De las categorías, los tipos de riesgo, ¿sí? Las categorías, los días de morosidad y las provisiones, cómo se las maneja, ¿sí? Este es un segmento de tipo de crédito, ¿no? Asimismo, pues tenemos diferentes tipos de riesgos, en sus calificaciones. Tenemos riesgos, riesgo normal, riesgo potencial, riesgo deficiente, dudoso recaudo y ya una pérdida que es el ámbito E, ¿no? Entonces ahí tenemos la calificación. Un riesgo normal está entre A1, A2, A3, un riesgo potencial B1, B2, riesgo deficiente C1, C2, ya lo dudoso es el D y la pérdida está enfocada en la E. Dentro de los segmentos de los tipos de crédito, pues tenemos el segmento productivo, comercial, ordinario, prioritario, empresarial y corporativo. Tenemos el productivo, comercial, prioritario de los pymes, microcréditos, consumos ordinarios, ¿sí? El prioritario y educativo. Y tenemos lo que es el ámbito de las viviendas de interés público, ¿sí? E inmobiliario, ¿no? Esos son los tipos de segmentos, ¿no? Y ahí tenemos los días de morosidad en los cuales son permisibles en cada uno de estos segmentos, ¿no? Sí, vemos que tenemos para un crédito, para un productivo comercial, el A1 irá de 0 a 5 días, ¿sí? El A2 irá de 6 a 20 días, de 21 a 35 será el A3, de 36 a 65 un B1, un B2 de 66 a 95, ¿sí? De 96 hasta 125 días el C1, el C2 pues de 126 a 180, ¿sí? Y a la dudosa recaudación, habla ya de los 180 a los 360 días, ¿sí? Y la pérdida, pues ya es cuando la morosidad ha ido ya hacia los 360 días, ¿no? En adelante. Y así vemos que se constituyen diferentes parámetros para los tipos de créditos o segmentos de créditos que tenemos, ¿no? Y las provisiones, las provisiones tienen un porcentaje en particular, ¿no? ¿Sí? Para cada uno de los segmentos tengo diferentes porcentajes, ¿no? Puede ir desde el 0,5 hasta el 1,99 en el caso de la 1, ¿sí? En el último caso, ya en la pérdida, pues tiene que ser el 100%, ¿sí? De la provisión del ámbito de pérdida, ¿no? Por lo tanto, para que me dé una cobertura del 100%. Por lo tanto, pues se va jugando con estos factores dependiendo de cada uno de los tipos de calificación de riesgo que tenga y los créditos en los cuales tengo como segmento, ¿no? Y se desarrollan las provisiones en función de aquello y se controla los índices de morosidad a través de este cuadro de niveles de riesgo. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí tenemos un poco de información, cómo hacer una calificación de créditos por días de mora y provisiones para micros y consumos de pymes, ¿sí? La categoría de la mora dice, pues ya vimos que de A1, A2, A3, ¿sí? La mora es de hasta 35 días en una micro y consumo, ¿no? Categorías con riesgo, la B1 hasta la E, en todos los ámbitos de crédito, ¿no? Ahí me dice, pues los días vencidos, ¿cómo lo califico? Pues en el caso le califico de 0 a 5 días, de 6 a 20, de 21 a 35, hasta más de los 125 días, ¿no? La provisión, sabemos que va del 1 al 99% en el A1, ¿sí? Y obviamente en la E tiene que ir al 100%. Un riesgo normal, riesgo que acogen las instituciones, pues básicamente es riesgo normal entre A1 y A3. Un riesgo potencial, cuando llevamos desde los 36 hasta los 65 días, riesgo potencial. C1 a C2, 66 a 95, riesgo ya deficiente. Y hay un dudoso de recaudo a partir de los 96 días en adelante, hasta los 125 días y se determina como una instancia de pérdida para provisión. No es que puedo dejar de la gestión de la recuperación del crédito, se termina porque llegó a los 125 días. Más bien hago mi provisión y comienzo a buscar nuevas instancias o modalidades de cobranzas y recaudaciones, ¿no? Ya puedo ir a la precautelar, puedo ir a la cautelar, el legal, sí, justamente ya
a una instancia de ámbito legal, ¿no? Entonces, a partir de aquello comienzan a tomar decisiones, ya en la instancia de calificación, y comienzan a tomar decisiones, en cambio, para ver qué tipo de modalidad. Ya no va a ser mi gestión de cobranzas el que desarrolle este tipo de créditos, sino ya paso a las diferentes instituciones, a las áreas legales posiblemente, para que desarrollen esa generación de cobranza. Tenemos acciones de cartera de crédito, ¿sí? Si se deteriora pues la calidad de la cartera, pues cómo se determina, ¿no? Pues la calidad de la cartera se determina cuando bajan los ingresos por reverso de intereses cuando pasa a vencido, sube el indicador de mora, suben las provisiones, el saldo de crédito vencido deja de generar intereses, bajan las utilidades de las instituciones afectando a nuestros socios y a la participación de los colaboradores, y lógicamente una afectación directa hacia la organización. Para mejorar la calidad de la cartera, ¿qué es lo que se recomienda? Pues desarrollar seguimiento anticipado y permanente de la cartera por vencer, generar contacto inmediato con el cliente que vence, exponer adecuadamente los beneficios del refinanciamiento y la reestructuración. ¿Sí? Anticiparse, no dejar que los últimos días del mes las gestiones de soluciones, sino pues, básicamente hacerlo de forma continua. ¿Sí? Y con eso pues hablamos de la parte de la administración del crédito, ¿sí? Puesto desde una institución financiera. Este material pues lo manejan las instituciones financieras, ¿sí? Justamente para entender el grado de manejo y el seguimiento, ¿no? Y la importancia de desarrollar la administración de la cartera desde su primera instancia, desde el punto inicial de partida, que era justamente pues el ofrecer el crédito, hacer la visita, hasta pues obviamente hasta la parte y la generación de acciones para una recuperación de crédito. Entonces, poco hemos visto el día de hoy lo que es la administración de la cartera en búsqueda justamente de entender todo ese proceso administrativo que desarrollan las instituciones, cómo las califican, qué tipos de créditos se pueden desarrollar, ¿sí? Y pues obviamente entender el riesgo inmerso dentro de las instituciones, de tal forma que una forma de mitigar ese riesgo, generar provisiones y coberturas. ¿Estamos? Entonces, básicamente hemos hecho un tratamiento y un análisis, un estudio de la administración del crédito, ¿sí? Que me va a permitir, pues, justamente conocer mucho más de este ámbito a nivel de las instituciones financieras, porque es un documento de institución financiera. ¿Estamos? Perfecto, ese es el material que habíamos cargado dentro de la plataforma, ¿sí? Para el día de hoy, pues básicamente les había dicho, vamos a hacer dos instancias. La primera instancia era esta parte de desarrollo de análisis de la administración, y vimos que dentro de las particularidades de la administración del crédito, nos decía, ¿sí? Si nosotros empezamos a entregar recursos, ¿sí? Lo primero que nosotros debemos hacer es diferentes tipos de estudios, y no se enfocaba al estudio del cliente, ¿cierto? Sino nos decía un estudio previo. Hay que conocer la economía del país, ¿cierto? ¿Sí? Y nosotros, cuando hemos pasado por materias económicas, hemos hecho diferentes tipos de análisis, ¿no? El día de hoy, ¿sí? Esta clase pues va a estar determinada para que ustedes hagan un análisis PEST, ¿sí? Está dentro de la plataforma, ¿sí? Está dentro de la plataforma que está de activarles más, no está activado, creo. Les voy a activar un momentito, por favor. Restricciones está aquí. Lo vamos a hacer, este trabajo lo van a desarrollar hasta el día lunes 31, ¿sí? Porque tiene una condicionante bastante importante, ¿no? 31 de julio 2023 hasta las 19 horas que empezamos clase, ¿cierto? Ya. 31 de julio. Perfecto. Listo. Entonces, como podrán ver en la plataforma, pues les va a aparecer el desarrollar un trabajo, ¿sí?
un trabajo de análisis PEST, ¿sí? De lo político, de lo económico, de lo social y tecnológico, ¿no? Es un análisis, lo van a revisar, van a googlearlo, cómo se desarrolla un análisis PEST para la economía ecuatoriana, ¿no? Para la instancia, para el país, para el Estado ecuatoriano, ¿cierto? ¿Cómo nos encontramos al día de hoy? Fuente de información, pues será toda la fuente que podamos encontrar de análisis a la fecha, ¿sí? ¿Cómo le ven al Ecuador? En lo político, cómo está el Ecuador en lo económico, cómo está el Ecuador en lo social, cómo está el Ecuador en lo tecnológico, ¿sí? Esas cuatro aristas, ¿sí? Hay que desarrollarlo, ¿sí? Hay que desarrollarlo y hacerlo bajo una instancia de trabajo, de trabajo bajo una normativa, como lo trabajamos, ¿no? Hecho en un archivo de Word, ¿sí? Todo bien desarrollado y con presentaciones, ¿sí? Con presentaciones de análisis del análisis PEST. ¿Estamos? ¿Sí? De tal forma pues que van a hacer un trabajo súper robusto, un trabajo bastante amplio porque la parte del análisis solo en lo económico es súper corpulento, no hay mucha información que detallar. En lo político tiene otro peso, hay mucha investigación alrededor. En lo social, de igual forma, en lo tecnológico, pues obviamente formará parte esta información. Por lo tanto, pues será un trabajo bastante importante. ¿Sí? Que les pido por favor desarrollar un trabajo en Word y bajo normativa APA y por otro lado pues desarrollar asimismo pues un PowerPoint de presentación para hacer una presentación final de esta instancia. No, queremos ver al Ecuador, cómo se lo mira al Ecuador en este instante, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo está el Ecuador? ¿Sí? No solo, como habíamos dicho, de ámbito de perspectiva. Si hablamos de perspectiva, pues decir, no, el Ecuador está en una crisis porque la parte de seguridad es visual, ¿cierto? Pero ¿cómo estamos en lo político? ¿Cómo estamos en lo económico? ¿No? Lo político, estamos en un cambio, estamos en una transición sumamente fuerte, ¿no? Algo nunca antes visto en el Ecuador, ¿sí? Una muerte cruzada desarrollada en el año 2023 como una premisa de lo político. Hay mucho para estudiar, cuáles son las repercusiones, hay mucha información. Ver cuáles son esos efectos políticos que se trasladan a lo económico, ¿sí? ¿Qué impactos tienen en lo económico? ¿Cómo está la economía ecuatoriana al día de hoy? Vemos que hay una recesión, estamos en una crisis, ¿cómo nos encontramos? Lo social, con seguridad, lo social, con las acciones del gobierno para el ámbito el ámbito de ayuda, de mejoramiento de la sociedad, pues, ¿cómo nos encontramos? Hay una crisis total a nivel de seguridad que forma en la parte de lo social y pues lo tecnológico, pues a ver qué tan enfocados estamos en aquello, estamos dejando pasar de lado la tecnología, ¿sí? Y pues obviamente eso nos dirá el desarrollo de este análisis PES, nos da una idea, una claridad de cómo se encuentra el Ecuador al día de hoy, ¿sí? Me refiero al día de hoy, pues a julio, al 2023 en particular, cómo estamos y cuáles son las miras hacia el futuro, ¿les parece? Sí, de tal manera que ese es un estudio que hacen normalmente las instituciones financieras, muchas instituciones presentarían en un momento determinado, después del informe del gobierno en el mes de mayo, deberían haber presentado algunos reportes de cómo está la economía ecuatoriana, así que es fuente de investigación. Por lo tanto, pues tenemos mucha tela para cortar y habría que hacer este trabajo para el día lunes, ¿ok? Y el día lunes, por favor, estar pendientes. ¿Por qué? Porque hay una presentación y esa presentación la vamos a aprovechar justamente para que ustedes puedan desarrollar ese análisis. ¿Estamos? Profe. Perfecto, listo. Entonces, no sé si hay más preguntas, dudas. Sí, listo, en una consulta. Cuéntame. Entonces, solo subimos el Word y no la presentación, ¿no? Para hacer la Solo presentación el suban día lunes. exactamente, solo suben el Word, ¿sí? Y la presentación es justamente para el foro. Chévere, por favor subir, ¿no? No se olviden, todo hay que subir en la plataforma, ¿ok? Sí, así que el día lunes, por favor, les espero para continuar con la clase, hacer las exposiciones, ¿les parece? Listo, profe. Listo, pues les agradezco Bueno, ¿viste? muchísimo. Una buena noche y nos estamos mirando el día lunes, por favor. Gracias, profe. Gracias, Buenas una noches buena con Bueno, noche, todos. ¿viste? Buenas gracias, noches. hasta luego. Hice una cosita. Cuéntame, Yo el día de ayer tengo falta. tienes falta, exactamente. Porque tengo falta, disculpe la pregunta. Porque porque entraste a clases, tuvieron que exponer, tú no tenías el trabajo en la plataforma
te pedí que hagas el trabajo, que expongas, nunca contestaste y por lo tanto no tenías asistencia. Estaba trabajando, dice. Exactamente, entonces el tema es que hay que presentar, ¿no? Así que por favor organízate para el día lunes, hay que recuperar esa nota, ¿sí? Para que puedas Eso exponer. sí. Sí, por favor, ¿ya? Sí, sí, listo. Listo, Una pues. cosa, hoy día sí vine, ¿verdad? Sí, sí te puse asistencia. Hoy no te hice participar, por eso no te puse, no te, No me puso fácil. te puse más bien asistencia. Ayer te hice participar, igual como es a Jocelyn también, pero pues está enojada, así que ya no es culpa mía, ¿no? Dale, Sí. pues, ya conversamos. Listo, listo, gracias. Gracias, hasta Hasta luego. luego.